Sucediendo, vamos a nuestra siguiente conversación de este día, que es ni más ni menos que vamos a hablar con el abogado, el doctor jurista Federico Anaya, abogado defensor de derechos humanos. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, don Julio. No sé si sea yo tan docto, pero ojalá. Es usted un gran abogado y todo, Federico. Sabe usted el aprecio que le tenemos como persona y como profesional. Así es que, Federico, ¿de qué hablamos de tantas cosas que están en términos de análisis jurídico-político? No sé si te parezca lo relacionado con el plan B, las implicaciones de la revocación de mandato que tanto ruido está haciendo. No sé si de eso o de alguna otra cosa que usted quiera, don Federico. Bueno, cuando me proponía lo del plan B, me fui a picotear muy rápido y lo que descubrí es una cosa rarísima. El plan B también incluye reforma constitucional. Sí. Entonces, ahora sí que uno no entiende si había fracasado el plan A. Ajá. Entonces, ¿por qué? Y fracasó porque Morena no podía sola, sino que necesitaba al Verde y al PT. Y ahora lo que se hace es otra vez proponer una reforma que puede afectar también a estos dos partidos. Entonces, más bien creo que lo que estamos viendo es en vivo y en directo la confrontación entre la élite de Morena con las élites de los partidos aliados y las de los de oposición, por un lado, pero también entre el movimiento popular obradorista y esta resistencia de las élites de los partidos. Porque parece ser, mi primera lectura, es que tanto el PT como el Verde sí se espantaron del enojo morenista ante el abandono de la semana pasada. Porque ya ves que el fin de semana estuvieron en una gran reunión donde proclamaron la unidad a toda costa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y ahí hay un detalle interesante. Yo cerraría con eso mi primer comentario. La reforma constitucional, en donde más importante es a nivel federal, es porque pretende mover la fecha de la revocación de mandato para que coincida con la elección constitucional de intermedia, sí, donde normalmente se elige el Congreso Federal. Eso, por cierto, era la idea original de Andrés Manuel cuando propuso revocación de mandato. Fue la oposición de derecha la que dijo, no, muévanla hacia adelante porque no queremos que el titular de la presidencia esté en la boleta durante la elección intermedia. Y ahora lo que se propone es, no, sí pongámoslo. Problema, esto podría afectar también al Verde y al PT, porque obviamente la población en general identifica a la presidenta más con Morena que con los otros dos partidos. Sí, ahora, Federico, el sentido del proceso o el proceso de revocación de mandato, en este caso presidencial. Es una facultad ciudadana, no es obligatoria, es opcional el ejercicio y se requiere un cierto número de firmas de ciudadanos en ejercicio de sus derechos que puedan solicitar esa revocación. Me parece que de origen quienes deberían de solicitarlo son quienes impugnan a la titularidad de ese poder en ese momento. Sin embargo, vivimos en la ocasión anterior y parece que vamos de nuevo a la misma historia, que sea el propio morenismo quien impulse ese ejercicio de revocación para que se vuelva no revocatorio, sino confirmatorio de la viabilidad de quien ejerce el poder. ¿Te parece que es, no sé si aberrante, contradictorio, estos manejos surrealistas de la política mexicana? No, realmente no. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Mira, una de mis obsesiones es andar checando qué hacían los ingleses con su parlamento. Y el equivalente de revocación de mandato, allá, uno de sus equivalentes, es la idea de la moción de censura. Y lo interesante es que en los parlamentos tú puedes, si eres la oposición, puedes pedir la censura. Entonces propones al Parlamento censurar al gobierno para que caiga el gobierno. Pero es exactamente lo mismo cuando el gobierno le pide al Parlamento un voto de confianza. Es decir, el mecanismo puede ser en positivo o en negativo todo el tiempo.
Y en ese sentido, Morena, que es el partido que tiene la presidencia, no está cometiendo ninguna aberración al convocar a una confirmación. En realidad es un riesgo, y la prueba de que el riesgo es de a de veras es la revocatoria en Oaxaca. Ajá. Y que el gobernador morenista Jara estaba muy convencido de que iba a tener un triunfo confirmatorio al estilo de Andrés Manuel en la revocatoria presidencial, y resulta que no. Solo tuvo 60%, y nosotros podemos decir solo tuvo 60%, porque hubo un 40% de votos apoyando la revocación, que aparte, ese es el elemento más interesante, fue apoyado por el PT local. Uh-huh. Lo cual significa que hay algunos estados donde el PT tiene vida propia. A mí me parece que eso es maravilloso, qué bueno que así es. Claro que si nos vamos a nuestro querido San Luis Potosí, la vida propia de los partidos aliados desespera un poco, ¿verdad? Porque el verde, que en realidad es amarillo, en el sentido de los pollos, por supuesto, es de vida propia potosina, y probablemente, que esa es la otra cosa interesante, el verde se vaya a ir otra vez, igual que la última elección de gobernador, solo. Uh-huh. Ahora, y eso me conecta con la otra parte del plan B. Fíjate, es una cosa interesante. Cuando estaba oyendo a los comentaristas del Círculo Rojo tradicional, estaban muy espantados en Televisa porque decían, ¿y para qué andan haciendo esas cosas de cambios en los estados? La soberbia centralista es impresionante. La vida política, como demuestra el caso de Oaxaca, está en los estados y en los municipios. Pero también eso a mí me parecía, desde que se avisó hace una semana y media, que eso estaba en el plan B, yo dije, bueno, pero eso ¿cómo lo van a hacer? Tienen que reformar los artículos constitucionales que hablan de cómo se organiza el municipio y cómo se organiza el estado. Pero, segunda cosa, esto implica un esfuerzo y una negociación con los partidos aliados de Morena en cada una de las legislaturas. Entonces, fíjate, la apuesta se ve más complicada, pero podría ser mucho más rica, y de pronóstico no te diría reservado, sino de horizontes muy abiertos. Y creo que otra vez Morena está siendo congruente con el mensaje que decía, desde abajo queremos cambiar todo y que la democracia esté territorializada. Entonces, cada estado tendrá que organizarse como quiera, ¿no? Ahora, Federico, ¿habrá las condiciones políticas para que se den esos cambios reales más allá de la letra constitucional? Es decir, es fácil relativamente, si se tiene la mayoría calificada, cambiar el número de regidores en determinado municipio, pero temas como la reducción del dinero disponible en los congresos de los estados, donde hay casos terribles. Acabo de leer un reportaje acerca de Baja California, donde en una tesis doctoral, quien escribe esa tesis, que fue oficial mayor del Congreso, dice que hubo momentos en los cuales los diputados locales de Baja California tenían ingresos globales hasta por 2,5 millones de pesos al mes, durante un gobierno, uno de los gobiernos de aquella entidad. Entonces, la vida está tan influenciada con el manejo del dinero para conseguir votos de los diputados locales, para que aprueben la cuenta del gobernador en turno. Uh-huh. Se maneja todo de esa manera. ¿Habrá las condiciones políticas o corremos el riesgo de que quede cambio de la letra legal, pero en la práctica siga lo mismo? A ver, te pongo más problemas. Capaz que sí pasa la reforma constitucional a nivel de la federación. Habrá que ver si las legislaturas de los estados la aprueban. Claro. La segunda, vamos a decir que se aprueba también en las legislaturas, pero habrá que ver si los estados cumplen o no cumplen con lo que diga la Constitución. Y hay un detalle. A mí no me gusta mucho la idea de que cambiemos el 115 y el 116, que es reglas para los municipios y para los estados, porque en realidad nada más debería, por ejemplo, el 115, si me empujas, nomás debería decir el municipio es libre y ahí ven cómo se organiza. Uh-huh. Es más, incluso la Constitución debería decir que los municipios son libres también para autoorganizarse.
porque como está ahorita, son las legislaturas de los estados las que organizan a los municipios. Bueno, y a nivel de los estados también el 116 ha ido metiendo demasiados detalles. Por ejemplo, Julio, piensa, ¿no te parece razonable que Oaxaca o Chiapas, tal vez Quintana Roo, o por ejemplo Coahuila y Durango tuvieran un senado que representara regiones? Pues sí, claro. Tiene mucho sentido. O senados que fueran culturalmente representativos para pueblos originarios. Pero si lees estrictamente el 116, resulta que son unicamerales a fuerzas las legislaturas. Bueno, pero vamos a decir que de todas maneras pasa y se les ponen límites al dinero. Oye, perdón, ¿estás pensando en algo así como regiones autonómicas tipo La Laguna en Coahuila y Durango o Claro. regionales autonómicas como el poder de la Huasteca con todo lo que implica? Todas las huastecas. No, claro que sí. Claro que, mira, lo que no podemos es romper las líneas de los estados. O sea, no vamos a poder juntar a los de Torreón con los de Gómez Palacio Lerdo, ni a las 4 huastecas o las 5. Pero lo que sí puedes hacer es decirle a los estados, a los que sean más liberales, con sus regiones, que le reconozcan a las regiones espacios y les den representación. Fíjate, esto sería muy interesante en Coahuila, porque si te fijas, el sistema político de Coahuila es una especie de mal arreglo electoral donde a veces le das mano a una región y a veces a otra. Pero por eso es tan impredecible qué es lo que pasa en Coahuila. Pero Chiapas, Oaxaca, a mí me parece el Senado cultural, donde estén representados los pueblos originarios y tengan facultades rudas en materia de cultura, promoción de las lenguas, etcétera, pues podría ser una cosa buena. Pero si lees el 116 estrictamente, a fuerzas deben tener una sola cámara. Entonces, bueno, pero el federalismo es una cosa viva. Me puedo imaginar que pasara esta reforma, el plan B, en el Senado. Ojo, ahí, esas legislaturas que les interesa mantener sus prebendas económicas, le van a presionar a los gobernadores y a sus 3 senadores, que son, acuérdate, 2 de mayoría y 1 de minoría, para que no aprueben, para que no les pongan los límites o para que los límites sean muy grandes y muy generosos, pues. Pero también pudiera ser que se apruebe con los límites y luego haya un estado que se vaya a la controversia constitucional diciendo que se rompe el pacto federal porque esta reforma estuvo mal. Ojo, es una reforma constitucional, se supone que ya dijimos que no puede haber controversia constitucional contra reformas constitucionales, pero acuérdate, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, le dijo a los medios con mucha claridad de que si somos congruentes en la defensa de los derechos humanos, ese tema tendremos que seguirlo discutiendo, ¿verdad? Entonces, y si fallara eso, me puedo imaginar a las legislaturas más conservadoras violentando la regla federal y siguiendo dándole más dinero a quienes les interesa. Ojo, piensa que los estados se pueden autocontener ellos mismos. Ahorita tenemos una regla de financiamiento de partidos, por ejemplo, donde hay financiamiento federal, pero también de los estados. El estado ahorita, como están las cosas, podría tomar la decisión en su legislatura de que no le va a dar financiamiento a los partidos para ser austeros, ¿no? Pero no lo hacen. Entonces, ojo, mis profesores de la facultad estaban equivocados. México no es un país centralista, jamás lo ha sido. Nada más que hay que preguntarle a las élites. Estén donde estén, centralizadas o federalizadas. Exactamente. Federico, un tema del cual te pediría tu opinión es el específico de la discusión que se está dando respecto a la propuesta que apenas se va a presentar, se va a discutir, falta todo el proceso, no es una letra ya votada y aprobada, pero que se establece que la persona sujeto del proceso de revocación, en este caso la presidenta de México, si es que se decide que el proceso de revocación se realizara en el 27 y no en el 28, dice que tendrá derecho a promover el voto a favor de sí misma. ¿Te parece? Y la presidencia y sectores de Morena y la 4T dice, es que es el derecho a ella a defenderse frente a ese proceso de revocación. ¿Qué opinas?
Mira, la verdad es que a mí me parece razonable. Piénsalo si tuviéramos un titular de la presidencia débil y odiado por el pueblo. Tendría que poderse defender y probablemente va a perder de todas maneras. Pero el proceso democrático incluye que se pueda defender. Ahora, a mí lo que me parece tremendo es que las élites intelectuales y de los partidos fueron las que dijeron no queremos que esto pase, porque no queremos ni discutirlo, cuando Andrés dijo pongamos la revocatoria en la elección intermedia. Y decía, no, lo que pasa es que como él es muy fuerte, entonces él lo quiere porque va a ser como una ratificación. Pues sí, y la pregunta es, ¿por qué no le apuestan ustedes cuando tengan una presidencia que no les cae bien a ustedes, pero sea débil? Que es cuando les va a convenir. O sea, uno tiene que pensar los cambios constitucionales no por lo que está pasando en este momento, uno, ni por lo que me interesa a mí cuando yo sea el fuerte, sino cuando mi enemigo es el débil, en este caso, por ejemplo. Es decir, uno tendría que jugar todo el tiempo con 3 o 4 horizontes de futuro, y eso es lo que no está haciendo ni la oposición, y yo creo que tampoco los partidos aliados. El egoísmo es miope, nunca ve las cosas de largo plazo. Todas las reglas pueden ayudar a todo mundo. Y fíjate, hoy en día Morena está defendiendo, pues sí, si es una elección, debe la presidencia poder defender su proyecto, ¿ok? Nada más estemos listos, algún día habrá de ganar la derecha democráticamente, y en la revocatoria, ojo, imagínate una derecha estilo Milei. Por supuesto que a la izquierda nos interesa tener una revocatoria en la elección intermedia, pero pues también te podrá defenderse. Y esa es la oportunidad de agarrar y demostrar que es indefendible. La última vez que chequé, de eso se trata la sociedad abierta, ¿no? Bueno, pues sí, así es. Federico, el proceso en el que estamos sometidos de toda esta serie de reformas debilitadas o no completas o insuficientes, o los avances que sí haya, ¿qué percepción te generan? ¿Estamos abonando más construcción para un cambio profundo en el sistema político mexicano, o estamos patinando y con muchos? Porque en el fondo la gran paradoja o la gran circunstancia es que el cambiar el sistema político depende de la votación de los partidos, que jamás querrán que les quiten sus privilegios, sus prebendas y sus beneficios. Y entonces pareciéramos estar ahí entrampados. ¿O qué opinas, Federico? Tienes toda la razón. De hecho, pregúntale a nuestros primos angloamericanos en el norte. Ellos están entrampados y llevan como un siglo entrampados, no pueden cambiar su sistema electoral. Metieron hacia 1900 la idea de revocatoria y de iniciativas populares que se votan y no se van al Congreso. Eso lo metieron en un momento en que estaban débiles las élites. Y más allá no han podido meter ninguna reforma. Entonces la trampa es una cosa natural en un sistema democrático de partidos. Los partidos no se van a dejar. Y yo creo que ese es el punto interesante de estas extrañas discusiones que está empujando la presidenta Sheinbaum. Porque la otra cosa que le critican a derechas y a izquierdas es, pues, ¿qué necesidad? Nadie quiere esta reforma, ¿verdad? No, pues la necesidad es que todo sistema de partidos tiende a convertirse en oligarquía. Entonces, la promesa, ojo, y si esto es una propaganda, es porque es compromiso electoral. Y es de a de veras. La promesa de Morena y el obradorismo era ser plebeyo, romper con las élites y hacer la crítica permanente desde abajo a los que estén arriba. Y ahorita los que están arriba son la élite de Morena, la élite del Verde y la élite del PT. Ahora, las cosas en un sistema federal son mucho más interesantes y bonitas. Ya dije lo que pasó en Oaxaca, pero me invitaron a Durango la semana pasada y fui a descubrir una cosa interesante, que no solo el DF, hoy Ciudad de México, algún día Estado de Anáhuac, tiene la regla de que los de representación proporcional en el Congreso se definen por el segundo mejor lugar. También Durango. Y adivina qué pasó, Julio. Desapareció el PT. Que es era una de sus zonas fuertes. Exactamente. Entonces, Nuevo León, Durango. Bueno, y ahí hay una historia más larga.
porque al parecer, por lo que alcancé a entender cuando me explicaron, hay un proceso donde el PT se fue elitizando tanto que dejaba de tener movimiento popular verdadero. Y fíjate, eso es gravísimo cuando piensas en el proceso popular que había detrás del PT, ¿no? Pero lo que quedaba se institucionalizó, queda en los liderazgos tradicionales, pero el asunto es que en algún momento el PRI y el PAN votaron a favor de cambiar el sistema de representación proporcional. Capaz de que le traían pleito a los comités populares del PT de hace años, pero la cosa es que cambiaron el sistema y con el sistema de segundo lugar, el PT no ganó. Es decir, el PT ya no era segundo lugar. Y eso es impresionante, ¿no? Claro, claro, que son algunas de las muchas posibilidades que se abren. Pues Federico, muchas gracias por esta oportunidad de estar hablando de estos temas en sus diferentes facetas y ángulos. Y a reserva de lo que desees agregar, pues agradecerte esta oportunidad de platicar. Nada más que hay 32 estados, más las regiones extras. Viva la Huasteca y viva la Laguna. Y hay que ir a ver qué es lo que está pasando y corroborar todo. Sí, la democracia es mucho más divertida que el autoritarismo. Así es. Federico, gracias y seguimos en contacto. Suerte, don Julio. Cuídese usted. Gracias, hasta luego.